Bueno, entonces les decía que vamos a repasar, vamos a volver a agarrar el tema de este apunte, porque muchas veces la idea es tratar de formarnos en cuanto a los conceptos de ergonomía. Entonces, yo los apuntes que le voy brindando, le voy pasando, forman un entorno del todo lo que muchas veces nosotros necesitamos hablar. Ya el otro día vimos todos estos tipos de movimientos que quizá algunos ya lo conocen, quizá algunos no lo conocen, en cuanto a brazo, antebrazo, la mano, las palmas. ¿Se acuerdan que habíamos analizado en la clase hace dos clases anteriores? Y era importante porque muchas veces también nos enriquece en la parte de redacción, ¿no? O en la parte cuando uno relata un accidente laboral, cuando relata algún evento, es importante acotar los distintos movimientos que uno o que el trabajador estaba realizando, ¿no? Entonces, de esta postura en cuanto a mano, en cuanto a brazo, en cuanto a el torso, también lo vamos a observar luego nosotros en el trabajador, de acuerdo a los métodos que utilicemos, de acuerdo a los métodos que empleemos, que muchas veces, le decía yo, de acuerdo a la tarea, es un método que se utiliza, de acuerdo a la tarea, un método priorizante para tal actividad. Entonces, de esa manera o de esa forma, nosotros vamos analizando y vamos introduciéndonos también a la planilla que nos interesa o que me interesa a mí, que sepamos completarla y sepamos analizarla, porque en esa planilla radica el resumen de toda la actividad que uno desarrolla, porque esa planilla es una presentación hacia los distintos estamentos Contralor, y de esa manera también a nosotros nos compromete, porque esa planilla va firmada por nosotros, a respetar y a tener en cuenta el puesto de trabajo que se va analizando. Bueno, ha visto el movimiento de los brazos, los antebrazos, flexión, extensión, todo eso. Vamos ahora al rendimiento humano. Creo que esta parte no habíamos visto. Fíjense que algo lo habíamos analizado, pero lo vamos a repasar. Solicitudes, exigencias, componentes biológicas, técnicas, organizativas, sociales, efectividad humana, depende de la disposición de las personas y del modo que utilizan su capacidad. Fíjense que cuando nosotros cuando el recurso humano realiza una entrevista laboral, esta entrevista laboral la realiza una persona formada en recurso humano, en donde él ve cómo el trabajador que está asignado para una tarea o un puesto laboral vacante, hay que ver si de acuerdo a su perfil tiene en este caso las cualidades, por ejemplo, de técnica organizativa, para si se sociabiliza o no, si es necesario que el puesto laboral tiene que sociabilizar o no. No voy a poner un telefonista, una telefonista, una persona que no le gusta hablar, o sea, es algo obvio y algo importante y trascendente que cada persona tiene un comportamiento. Entonces, en su comportamiento y en su forma de ser, no solamente tenemos que ver la parte formativa. Hay muchas veces caemos en el error, o caíamos en el error antes, que, vos sabés soldar, bueno, vení, pasá. Vos sabés electrónica, bueno, pasá. No, puede saber electrónica, puede saber ser el mejor soldador, pero si esa persona no está acostumbrado a trabajar en equipo, porque las tareas, todos tenemos que trabajar en equipo, o sea, todos necesitamos vincularnos, todos necesitamos tener ciertas vinculación. Yo le hablaba el otro día
la necesidad que tenemos nosotros cuando existe una buena empresa que una vez que hayamos pasado a las entrevistas, nos someten a 2 o 3 semanas de inducción. Yo le decía, es importantísimo esa inducción, porque de esa manera nos prepara para lo que va a ser todos nuestros días, o sea, el día a día, hacer un programa de inducción. En ese programa de inducción va a permitir de que la persona no se sienta, por más que sea nuevo, por más que tenga una experiencia en otra fábrica, en otra empresa, en otra institución de las mismas características, hay de nuevo el ambiente laboral, las personas que se van a relacionar, incluso las máquinas son de otra manera, o en el taller, siempre hay cosas distintas que hacen de que el trabajador, si va en un proceso de inducción, un proceso de acostumbramiento, tiene mejor resultado y tiene mejor respuesta que cualquier otro trabajador que lo traen violentamente, lo ponen a manejar una máquina, dice total, ya tiene experiencia, o el que no tiene experiencia lo ponen inmediatamente, y el que por no pasar vergüenza, el trabajador dice que sí sabe hacer, y en ese que sí sabe hacer viene el accidente. Hay un gran porcentaje de siniestralidad para las personas nuevas y que no se la acompañan, se la dejan solo. ¿Por qué? Y esa persona que es nueva y la dejan solo, como le decía yo recién, no quiere pasar vergüenza. O sea, por más pero que... en ese caso no tendrían que hacerle una capacitación al operario antes de que agarre esa máquina, antes que entre ese puesto de trabajo, para evitar. Por eso le hacemos la capacitación, le damos la formación, pero ¿quién la va a dar? O sea, no, por lo general se le asigna a otro compañero de trabajo, y ese compañero de trabajo no está formado para dar una capacitación. Ese compañero de trabajo no está, quizá no le quiere contar todo, quizá no le quiere transmitir toda la experiencia, porque dice, no, a mí nadie me ha dicho nada. O sea, así es la actividad laboral. Acá, por eso yo siempre cuando doy la charla, la capacitación, digo, muchachos, acá hay gente nueva, nadie comenzó acá sabiendo, todos hemos sido nuevos, así que tenemos que ser colaborativos con las personas que ingresan, porque porque es así, el ambiente laboral es así. Por eso acá dice la parte dice organizativa y social, ¿eh? El clima laboral. El clima laboral, cuando viene gente nueva, y más si sabe que ese nuevo va a cobrar más que nosotros, hay un revuelo impresionante. O sea, Son egoístas. somos egoístas. Somos egoístas. El ser humano es así. El ser humano es así. Entonces, el ser humano es así. Por eso, no, a mí nadie me enseñó, así que acá también tiene que pagar el derecho de piso y que largue solo, que aprenda solo. Entonces, por eso yo no puedo ponerle la mochila a una persona del mismo nivel para que lo enseñe, para que le enseñe. Le puede enseñar sobre la máquina, pero yo tengo que acompañar, tengo que, como si yo soy el recurso humano, tengo que empezar, por eso acá dice el rendimiento humano. O sea, yo tengo que empezar a potenciar las pequeñas, por eso lo estoy tomando a la persona, porque una vez que yo la tomé a la persona con experiencia, ¿no? Si viene de otra empresa, del mismo rubro, obviamente conoce la estructura, pero el compañero que ya como viene con experiencia, ya viene con otro sueldo, no va a querer tener quizá la voluntad de enseñarle. Tú te lo voy a saber. Entonces, de esa manera se trata en este caso el tema del rendimiento humano, el de acompañar en la parte, pues dice, componente, exigencia, componente técnica, organizativas, sociales, y de la efectividad humana. O sea, yo necesito, es como hablábamos nosotros en otra materia que del toyotismo, de crear esa célula. Yo le decía el otro día, en el trimestre anterior, por qué Toyota quería gente sin experiencia, y porque, claro, ¿no? La gente con experiencia, viene gente con experiencia laboral y con experiencia de maña. Es así, nosotros somos
de adquirir mañas de un lado o de otro. Entonces, si yo formo una persona desde el cero, el punto cero, yo voy a tener, digamos, de poder pulir ese trabajador de acuerdo a las normativas y a las consignas de la empresa. Entonces, eso también hace al rendimiento, esto que quiero aclarar con el tema de la exigencia, los componentes y la efectividad humana. Y se depende de la disposición de la persona y del modo que utiliza su capacidad. Hay personas muy brillantes, muy capaces que tuvieron que fracasar o renunciar porque justamente el ambiente laboral no es acorde. Y ese ambiente laboral lo hacemos todo. Lo hacemos todo y como decía recién la compañera, somos egoístas porque creemos que nos viene a quitar el puesto. No, este me viene a quitar el puesto. Si este anda bien, a mí me van a correr. O sea, esto no es ni de ahora, ni siempre ha sido así, siempre, desgraciadamente, si no hay un buen trabajo de la parte de recursos humanos, si no hay una buena, por eso le decía yo, el tema de la célula, de toyotismo, cambia la cabeza, o sea, cambia la cabeza en la forma de pensar. Las personas que uno observa ya, trabajadores que vienen ya de otra estructura laboral, que han trabajado en minería, que han trabajado en todo lo que es esas industrias muy duras, que se tenés que sacrificar 14 días estando en el predio y descansar 5 o 7, tiene una formación distinta, o sea, o multinacionales, tienen una formación distinta. No tenemos que repetirle varias veces, o sea, es más, muchas veces colaboran para no solamente el uso de los EPP, los procedimientos, o sea, siempre hay una mentalidad que ha sido formada y ha sido, digamos, aprovechada desde otra institución, que lamentablemente por una cosa u otra se tuvo que desvincular, pero siempre esa capacidad la adquirió o su propia forma de ser, su propia personalidad, también ha hecho de que todas las cosas que se le han inculcado la absorbió y la mejoró. Capacidad de rendimiento, esa es la máxima capacidad teórica que puede disponer una persona, rendimiento máximo entregado en breve tiempo, rendimiento constante durante un lapso prolongado de tiempo. En cuanto a todo lo que es capacidad, es importante tener en cuenta que, como yo le decía recién, el Departamento de Recursos Humanos, la persona que está formada, necesitamos tener, digamos, un buen diagnóstico de las personas que nosotros estamos incorporando. Desgraciadamente, todavía en nuestro ambiente provincial o regional, no tenemos quizás muchas veces un fuerte departamento de recursos humanos. Algunas empresas nacionales que vienen a la provincia o multinacionales, quizá nos inculca o vemos esa fortaleza, ¿no? Pero por lo general no se tiene un buen departamento de recursos humanos que tendría que ser el principal mentor para poder trabajar con el rendimiento máximo o rendimiento constante de los distintos trabajadores. El buen ambiente laboral, el medio ambiente laboral hace que no solamente nos preocupemos de la parte económica, el medio ambiente laboral también juega un rol muy importante. Hay personas que muchas veces deciden continuar el puesto de trabajo por más que no cobren bien porque se sienten agradables, se sienten confortables con lo que hacen, se sienten, digamos, con orgullo por pertenecer o estar en cierto sector, así que hay que hacer un trabajo impresionante para poder tener esos frutos, ¿no? El rendimiento humano, la efectividad humana, bueno, acá trae una cita de Azul de 1982, efectividad ofrecida, rendimiento, efectividad humana, capacidad de rendimiento, disposición para el rendimiento. Fíjense que acá
dice capacidad de rendimiento, propiedades de rendimiento y conocimiento de capacidades adquiridas. Propiedades de rendimiento, diferencias específicas de sexo y constitución, estructura básica de la persona, y salud y entrenamiento, edad, en todo lo que es la propiedad de rendimiento. Tengo que entender que, como yo le decía recién, hay tareas específicas para distintas personas y sexo, y en el caso, por ejemplo, dice salud, entrenamiento y edad. Yo tengo que entender también si una persona tiene asma, no la puedo poner en un ambiente con material particulado, con material en suspensión. Tengo que entrenarlo y también tengo que tener en cuenta la edad. Y conocimiento de capacidades adquiridas. Nosotros creemos que la capacitación solamente se la puede conseguir de alguna persona ajena que venga, que tenga unos títulos internacionales. No, la capacitación se la puede hacer con gente del mismo lugar, del mismo sector, que vienen formándose también en cuanto digamos, a la nueva destreza, a reunirnos, no solamente de la parte técnica, porque eso es importante, la parte técnica es fundamental, pero la parte también humana es fundamental. Por eso dice capacidad, experiencia y ejercitación. La gente con experiencia tiene que transmitir esa experiencia, ¿no? Si no, no sirve la experiencia y guardársela la experiencia. ¿Para qué sirve guardarme la experiencia? ¿Para qué sirve guardarme si no la transmito? Eso hay que hacer, mostrar y hacer ver al grupo de trabajo con esta efectividad humana. Después dice disponibilidad fisiológica para el rendimiento, variaciones diarias, semanales y mensuales, condiciones atmosféricas, medio ambiente. Esto es todo relacionado con digamos, los turnos, la forma que viene trabajando una persona, no solamente en la parte, yo le decía recién, hay personas que trabajan 14 días y en esos 14 días y después tiene que volver para 5 o 7 días a disfrutar de la familia, no es para cualquiera, no es para cualquiera. Hay gente que ya, a los 3, 4 meses terminan renunciando porque no están fisiológicamente preparados para este tipo de trabajo, o sea, porque no se siente encerrado, se siente encarcelado, se siente totalmente aislado de la realidad o del mundo. Entonces, tenemos que entender que para ciertos tipos de actividades, ya sea los horarios, la forma de trabajar, los turnos rotativos, tampoco es para cualquiera. Tengo que, si bien algunos la aceptan, pero se la acepta por necesidad, no por convicción ni porque se siente agradable a un turno rotativo. Mucha gente reniega con los turnos rotativos, pero hay algunos que le ven los puntos positivos porque muchas veces dice yo puedo hacer todas las tareas con mi familia y a la noche yo, pero no muchas veces en ese tema de ocupar todo el día y después no descansar, porque si yo no trabajo de noche, tengo que ocupar algún momento para el descanso. Entonces, ahí hay muchas cosas también que hay que pulir, ¿no? Disponibilidad psicológica para el rendimiento, disponibilidad psicológica para motivación para el rendimiento, actividad frente al trabajo, actitud frente al trabajo, estado de ánimo. Acá siempre la situación económica del país o de la empresa o del sector hace que muchas veces la cabeza esté pensando, o sea, muchas veces el trabajador tiene su cabeza ocupada en otras cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque hoy en día el dinero no alcanza, estoy pensando buscar otro trabajo o hacer las changas, como dice. Entonces, la psicología hace de que juegue una mala pasada, por eso trabajadores que terminan, es lo que yo le decía recién, lo que tienen el turno de noche,
empiezan a buscar changa en la mañana o a la tarde o compromiso, y esa persona tampoco está, digamos, en condiciones de poder realizar un buen desempeño laboral en el turno noche. ¿Por qué? Porque en ningún momento del día se ocupó de descansar. Para eso trabaja de noche, no para que descanse en cierta hora del día, que muchas veces es difícil descansar a la mañana por los ruidos, por lo que fuese, pero bueno, el organismo yo necesito acostumbrarlo para poder rendir después de la noche. Si no, esa persona no está rindiendo o no está siendo efectiva. Dispersión de las características de aptitud. Dice, fíjense, dice variabilidad de la aptitud de las personas que realizan un trabajo. Distinto o igual, dice, en este caso a un mismo individuo, a una comparación con otro. Muchas veces yo creo o supongo de que una persona está capacitada para hacer, porque creemos que todas personas son iguales, y bueno, no, tengo que entender que la persona humana no somos todos iguales, entonces hay que tener en cuenta ciertos parámetros, ¿no? En este caso, fíjense acá, tengo una persona trabajando, puede trabajar de una forma, de otra, con una silla, con un asiento, con un tablero, o sea, cada uno elige su forma de trabajar, de lo más cómodo que le resulta, porque justamente le damos esa posibilidad de poder ambientar su lugar de acuerdo a su condición física, a su contexto físico o a su psicología. Dispersión en la característica de aptitud. Bueno, esto es una tabla que percentiles bueno, en cuanto a aptitudes, que bueno, esto lo vamos a volver a tomar muy técnico, esto de los percentiles, los porcentajes. Entonces me gustaría abordarlo cuando terminemos de ver los métodos. Fíjense cómo hace la curva. En esta curva, donde los picos tienen valores digamos, de probabilidades, por eso acá tiene un porcentual. Yo me gustaría dejarlo cuando terminemos de ver todo el tema de métodos. Condiciones específicas para el grupo de personas, condiciones específicas fíjense, colaborar es colaborador de mayor edad, colaboradora femenina, colaborador adolescente, colaborador disminuido físico. En cuanto a, fíjense que esta parte de disminuido físico, nosotros con todos los planes o toda la inserción laboral que existe en cuanto a personas con discapacidad, con disminución física, tenemos que tener una atención importante, porque a medida que va avanzando la legislación, hay cierta apertura para gente que tienen cierta discapacidad o ciertas cualidades o tienen ciertas habilidades para alguna tarea. Entonces, el disminuido físico tenemos que hacer quizá una adecuación del puesto de trabajo, que no solamente nosotros lo vamos a poder lograr. Esta disminución física ya viene tratada con otros profesionales, entonces de esa manera se puede pedir la consulta con los profesionales que ya vienen tratando a la persona para poder ambientar los puestos de trabajo. Es muy importante, digamos, el poder insertar estas personas, por ley, tiene que tener cada institución, cada establecimiento, alguna disminución física o mental también, para poder ser más abarcativo o poder contemplar en este caso la igualdad. Condiciones específicas del grupo de personas: examen médico preocupacional, examen médico cambio de puesto, examen médico ausencia prolongada, examen médico anual.
Fíjense, todo esto, en cuanto a parte médica o parte o un chequeo que se tiene que hacer o los exámenes obligatorios en cuanto a la RT, no son en vano, y nosotros necesitamos después juntarnos con estos exámenes médicos o consultar, porque justamente el preocupacional es uno de los que menos se hace en la provincia de La Rioja. ¿Mm? Si no hay, como le digo yo, si no es de una multinacional o si no es una persona, una empresa nacional que se preocupa por lo menos, ¿no?, de vincularse de una enfermedad, un problema físico congénito que ya lo trae la persona, se lo incorpora inmediatamente y no se hace el preocupacional. Lamentablemente después vienen quizás los dolores de cabeza porque no, en ningún momento hemos detectado ni hemos percibido cierta, cierta discapacidad o cierta enfermedad que ya había ingresado, por ejemplo, una hernia de disco, algún problema de la columna, o a una hipoacusia. Los jóvenes en el día de hoy, por escuchar música con mucho volumen, la mayoría tiene una disminución importantísima en cuanto a la audición, ¿no? Es importante el grado de audición que se ha perdido, porque justamente en la adolescencia nadie lo controla, en la adolescencia nadie le puso los límites, entonces a los 20 años su disminución auditiva es bastante importante. Entonces es necesario la preocupación, el preocupacional. Después viene en cuanto a examen médico de cambio de puesto. Acá esto también ya se puede hacer un examen médico por cambio de puesto cuando ya se ha producido un incidente o se ha producido digamos, ¿cómo le podría decir? Ya viene sentando precedente a ciertas personas que han acusado o han sufrido cierta patología. Entonces cada trabajador necesita tener un estudio médico de ese, para cambiarlo de puesto, porque justamente en el puesto laboral donde está desarrollando se le está complicando su salud, ¿no? Entonces de esa manera puede ser un examen médico relacionado con muchas enfermedades. Yo siempre relaciono con el tema de los pulmones, o sea, el tema del asma, todo, porque es un ambiente muchas veces muy complicado para las personas que tienen esta patología, pero hay otro tipo de problemas también en cuanto a personas que psicológicamente no se sienten bien, estar muy acotado en cuatro paredes, necesita estar en lugares más esparcidos, o de mayor espacio, de volumen espacial. Entonces de esa manera se sienten un poquito más seguros. Entonces hay muchas partes, no solamente físicas, sino que psicológicas, que hacen al trabajador y su desempeño, su rendimiento. Examen médico por ausencia prolongada y examen médico anual. Después, fíjense, el puesto de trabajo dice habilidades requeridas, puede ser ocupado, están disponibles y reconformación. Después dice calificación laboral y recalificación laboral. Cuando yo califico laboral y cuando recalifico, justamente acá viene el tema. Fíjense, a ver si está, después de que hacemos todo este análisis de los exámenes médicos, puedo hacer una recalificación, siempre y cuando en la parte médica o la parte de auditoría médica lo diga o lo recomiende o lo haga obligatorio, ¿no? Porque muchas veces hay una denuncia, hay algo que no se lo puede negar,
por la denuncia laboral, lo que fuese, y entonces tiene que haber una recalificación. Pero muchas veces no tiene que llegar al nivel de denuncia, no tiene, sino solamente darse cuenta que esa persona viene desarrollándose no de un alto rendimiento, porque o se viene accidentando 3, 4 veces al año, entonces estamos viendo, estamos observando que no se siente cómoda o no está apto para ese tipo de tareas, más si el accidente se repite continuamente. Eso pasa, por eso la recalificación laboral, o algo tiene. Me sucedía en una época que una persona se accidentaba muchas veces, y cuando se lo va a hacer un estudio, claro, esa persona, por razones económicas, por razones, qué sé yo, de no querer ir al médico, porque hay personas que no les gusta ir al médico, no veía nada, o sea, no veía nada, tenía una visión muy acotada, y bueno, justamente al no tener un profesional que le recomiende los anteojos, se vivía accidentando. Entonces, de esa manera, el examen anual que se implementó detectó este tipo de fallas, ¿no? Aparte porque hacía las piezas, y las piezas que hacía esta persona eran rechazadas por el control de calidad y volvía nuevamente al circuito. Entonces generaba un doble problema, ¿no? Concepto ergonómico, bueno, fíjense, bueno, silla ergonómica, es escritorio ergonómico, puesto de trabajo ergonómico. O sea, si silla ergonómica más escritorio ergonómico es igual a puesto ergonómico, dice, no, no es lo mismo, es distinto. Fíjense que acá siempre mostramos como quizá una manera de ensamblar el tema de la parte mecánica, los engranajes. Engranajes quizá que es necesario tener en cuenta que siempre que haya una armonía, esto quiere mostrar estos engranajes, ¿no? Que engrane el grupo de trabajo, que engrane el puesto de laboral al trabajador. Entonces, por eso dice, el escritorio y la silla forman parte del medio ambiente laboral, y, hablando de la parte administrativa, y el puesto de trabajo ergonómico completa, digamos, quizá esta armonía para que se pueda desarrollar y se pueda tener la máxima eficiencia de ese trabajador. Vamos a la parte, dice, ergonomía, marco legal vigente, que es lo que digamos, también nos preocupa, o en este caso a mí me llama la atención. Por eso comencé yo con esta parte al comienzo de la materia del cuatrimestre le mostré directamente yo la legislación, porque necesitaba mostrarle también la importancia que tiene el tener en cuenta o el conocer, digamos, las cosas que debemos cumplir en el programa ergonómico integrador, en el PEI, ¿no? Por eso lo dice, en el año 1979, con el decreto 351, hacemos un poco de historia, el artículo en el articulado de este decreto no se hace mención específica en nada de economía, sea alguna parte de la economía, no se contemplaba ni por aproximación en cuanto al sistema o a la responsabilidad de los puestos de trabajo a nivel ergonómico. En el 96, el decreto 658, el listado dice enfermedades profesionales, se describen como agentes causantes de enfermedades profesionales, posiciones forzadas y gestos repetitivos, discriminando por extremidad superior e inferior, y consignando las patologías más comunes y las actividades laborales que pueden generar exposición. Bueno, ahí viene una primera percepción, y justo que en el año 96 también acompañada con la 24.557, que es la que, como decía yo, y siempre les repetía yo a ustedes cuando estábamos haciendo la tecnicatura, la 19.587 siempre estuvo sola, siempre estuvo, digamos, tratando de hacer que se implemente la legislación, pero bueno, la 24.000 ha hecho que sea
digamos, que el marco regulatorio para que se cumpla todo lo que se plasmaba en la 19.000. Por eso yo siempre digo, la 19.587 antes del evento, del accidente o la enfermedad, y la 24.557 es después. ¿Ah? Para eso está una en antes, la otra está después. De la 24.000 ya ocurrió el evento, ya ocurrió el accidente, ya ocurrió todo. Entonces, bueno, empecemos a laburar, empecemos a trabajar, porque si no trabajamos en modificar esto, vamos a caer nuevamente en lo mismo. Por eso, el año 96, el 658, hablaba ya de posiciones forzadas, ¿no? Cronograma normativa, bueno, acá fíjense que dice posiciones forzadas y gestos repetitivos de trabajo, en el trabajo. De acuerdo a lo que estamos viendo en la hora, yo quiero que ustedes lo lean en cuanto a hombro, codo, muñeca, avancemos un poquito más antes de que se nos corte la clase. Fíjense que cuando ustedes lean, después todo esto lo vamos a volcar en el tema de método, ¿no? Con los distintos métodos, ya sea RURA, REVA, NIOS, lo que fuese, necesito que ustedes también vayan leyendo esta parte para poder, eso nos ayuda, nos abre la cabeza para poder tener en cuenta después, cuando yo observo un puesto de trabajo y estoy usando el método, entonces para poder cuantificar. Cronología normativa, dice posiciones forzadas y gestión repetitiva en el trabajo 2, extremidades inferiores, también lo mismo que hablaba al superior, ahora habla de rodilla, tobillo, rodilla y tobillo, que necesito que ustedes lo analicen y lo vean. El 911, fíjense, acá es el reglamento de higiene y seguridad en la industria de la construcción. Leamos un poquito de esto, dice: los trabajadores encargados de manipular y cargas de materiales deben recibir capacitación sobre el modo de levantarlas y transportarlas para que no comprometer su salud y su seguridad. El responsable de la tarea verificará la aplicación de las medidas preventivas. Es digamos, en el 96, el 911, la resolución de la superintendencia de la 43 del año 97, examen médico de salud. Esta resolución indica los exámenes médicos que se considera necesario efectuar para evaluar el riesgo ergonómico. Acá, en este caso, por ejemplo, fíjense que tanto de la construcción como en la resolución esta de la super, hace de que nosotros, a medida que iba avanzando los años, iban apareciendo también patologías, iban apareciendo también nuevas denuncias de accidente, entonces tenían que empezar a reglamentarla, o sea, no solamente en la construcción, sino en cualquier tarea forzada. Por eso ahí dice manipular carga y materiales. No solamente en la construcción se hace eso, sino también en todos en la 351, en la 617, existe este tipo de tarea. No la adjudiquemos solamente a la construcción. Después dice: la resolución indica el examen médico que considera necesario efectuar para evaluar el riesgo ergonómico. Bueno, todavía no venía ni la 295, entonces el riesgo ergonómico, frecuencia anual, agente de reposiciones forzadas de gestos repetitivos en el trabajo, examen osteoarticular, radiografía del segmento comprometido a efectuar cada 2 años, en este caso un agente de riesgo, y el estudio específico que pedía, por ejemplo, para tarea forzada o gestos repetitivos. Esos exámenes que muchas veces nosotros poníamos quizá, o se denunciaba, entonces en este caso se tendría que hacer o vincular de acuerdo a la tarea o a la actividad. Año 97, decreto 617, reglamento de higiene de ciudades para la actividad agraria. En las operaciones de manejo manual de materiales se procederá de acuerdo con lo siguiente. Fíjense, y ya rápidamente, en donde si las condiciones de trabajo así lo permitan, se debe reemplazar el manejo manual por la utilización de elementos auxiliares para el transporte de carga. El empleador, asesorado por la aseguradora de riesgo de trabajo, informará al personal de las técnicas correctas para el levantamiento y manejo manual de materiales en forma manual, la carga máxima a transportar manualmente sin
elementos auxiliares. Por el trabajador será de 50 kilos, en el que se hace un recorrido de hasta 10 metros, en caso de que el transporte manual conlleve a la superación de cualquiera de estos dos límites, será obligatoria la provisión por parte del empleador y de la utilización por parte del trabajador de elementos auxiliares a fin de facilitar el transporte del objetivo. Entonces, este está, digamos, con ese reglamento de ese año, ahora no es 50 kilos, sino 30 kilos, el peso máximo que puede levantar una persona, sin que tenga que utilizar una ayuda mecánica, una ayuda de un aparejo, de una pluma, de algo que le permita, o de otro trabajador que le permita dividir la fuerza, ¿no? Y ahora viene entonces, por eso hablábamos antes de la 225, dice el boletín de 295 del año 2003, fue publicado y en esta normativa tiene el sustento del requisito de la ley 19.587, que es la ley de higiene y seguridad, y con su decreto reglamentario 351, respecto para mantener la actualización de los valores límites de los contaminantes físicos y químicos. Bueno, fíjense que todo lo que es cronología normativa, que fuimos avanzando, a ver, también leer esta parte. Los anexos de esta resolución reemplazan en forma total o parcial el artículo del decreto 351. Quiere decir que toda la 295, digamos, deja de lado la 351 en cuanto a la parte de ergonomía. Y por último, dice cronogramas normativas, o sea, fíjense, ergonomía, radiaciones, carga térmica, contaminación ambiental. Vamos a ver el tipo de cambio y comentario. Fíjense, en ergonomía, dice, introduce especificaciones técnicas sobre ergonomía y levantamiento manual de carga. En radiaciones introduce y complementa nuevas especificaciones técnicas sobre radiaciones, complementando las existentes. En cuanto a carga térmica, reemplaza en el anexo 2 de la carga térmica del decreto 351. Contaminación ambiental, reemplaza el anexo 3 de la contaminación ambiental del decreto 351, modificado por la resolución 444 del año 91. Y ruido y vibraciones reemplaza el anexo 5 sobre el ruido y vibraciones del decreto 351. Quiere decir que la 295 vino a hacer mucha fuerza en cuanto a todo lo que, en todo el medio ambiente laboral. El medio ambiente laboral, si bien estaba reglamentado, estaba bien flexible, bien liviano, la 295 vino a dar varias vueltas de rosca para que podamos trabajar o para que venga a proteger de muchos aspectos, como hablaba recién ahí, para proteger de la parte de ergonomía, para poner las radiaciones de carga térmica, todo lo que es contaminación ambiental y ruido, vibración. Bueno, sigue con el 295, ahora dice, ahonda los conceptos de ergonomía definidos, valores límite, bloque de análisis, definición de conceptos de ergonomía, trastornos musculoesqueléticos relacionados con el trabajo, estrategia de control, todo es lo vinculado a la 295. Y con esto dejamos para la clase del viernes que viene la 49 del 2014, dice, incorporándose el listado de enfermedades profesionales. No olvidemos que muchas veces había enfermedades que no eran admitidas por la superintendencia, o digamos, porque justamente no se consideraba como enfermedades laborales, pero bueno, en el año 2014 hubo un listado bastante importante, donde se incorporó muchas enfermedades que por eso se tuvo que trabajar luego con la parte ergonómica, o sea, acompañando a este decreto del 49, empezó a haber la resolución para la parte ergonómica, porque al incorporarse las enfermedades hay que trabajar con un decreto que ayude a prevenirlas. Anexo 1, aumento de presión, dice, venosa en el miembro inferior, aumento de la presión
intraabdominal, carga, posiciones forzadas y gestos repetitivos de la columna vertebral lumbosacra, agente, aumento de presión venosa en los miembros inferiores, enfermedad, varices primitivas, bilaterales, actividades laborales que puedan generar exposición, tarea en cuyo desarrollo habitual se requiere la permanencia prolongada en la posición de pie, estática y o de movilidad reducida. Entonces, todo esto en el año 2014, el decreto 49, con las nuevas normativas para la parte de enfermedades, vino y hizo digamos, una fuerza muy importante para todo este cambio, para lo que estamos en este momento trabajando de una manera muy organizada en cuanto a las resoluciones. Bueno, chicos, yo los tengo que dejar. El viernes que viene, como les decía yo recién, ya este apunte lo vamos a tratar de terminar juntamente con el anterior, que la clase pasada, porque era la única manera de poder yo, me gustaría después empezar a ver ya dentro de 2 viernes todo lo que es los métodos, ¿no? Vamos a empezar a analizar un puesto de trabajo, vamos a afinar quizá la puntería, la vista, y vamos a opinar quizá de movimientos, entonces ya sea con los distintos métodos para carga, o sobre esfuerzo, y para miembros inferiores, para miembros superiores. Vamos a analizar cada uno de los métodos de acuerdo a la visión personal de cada uno. Por eso es importante, cuando nosotros estábamos trabajando en estudio de puestos de trabajo, yo puedo analizarlo, verlo de una manera, hay otra persona que lo puede analizar o ver de otra, entonces es necesario la actividad multidisciplinaria. Necesito tener que sea la visión multidisciplinaria, porque si yo me cierro en que yo digo que lo que yo creo es lo correcto, me estoy, digamos, coartando que tengo la verdad, y muchas veces me puedo equivocar, porque la visión completa es cuando consigo la opinión también de los colaboradores, en este caso quizá el supervisor, quizá el mismo trabajador. Chicos, que tengan un buen fin de semana. Estamos en contacto, cuídense. Gracias. Hola, profe. Profe. Hola, profe, buen fin de. Bueno, buen fin de, chicos. Que anden Profe. bien. Gracias, igualmente, profe. Sí, lo escucho. Feliz Profe, día. vos en algún momento, no sé si dijo, ¿no? ¿Cómo se aprueba la materia? ¿Va a tomar parcial o algún trabajo final? No sé si dijo usted algo en algún momento. No lo dijimos todavía, pero hasta el momento, eso lo iba a hablar recién el viernes que viene, ya que usted lo comenta ahora. El viernes que viene vamos a hablar, apenas larguemos a mitad de la hora, de que vamos a hacer lo mismo que el otro día, que la otra materia, perdón, vamos a tomar 2 evaluaciones, que hicimos el primer cuatrimestre, perdón. Vamos a tomar 2 evaluaciones. Quizá la segunda yo le pida que utilicen un método, que presenten un estudio de puesto de trabajo, pero vamos a la primera, que todavía recién llevamos 1 mes y moneda de clase. Me gustaría avanzar 2 o 3 clases más para recién definir la fecha de examen, que nosotros terminaremos quizá 20 de noviembre, entonces cerca del 15, en la primera quincena de octubre, hasta el 15 de octubre, sería interesante que hagamos una evaluación, la primera evaluación. Entonces todavía nos quedan como 4 viernes, así que el viernes que viene hablamos 10 minutos de ese tema, y ya si hay un quórum o hay muchos compañeros, ya fijamos también la fecha de examen. Bueno, profe, de 10. Gracias. Bueno, que anden bien, hasta luego, cuídense, chicos. Bueno, profe. Hasta luego, Chao, profe. gracias. Buen día al estudiante también por el martes, que no lo voy a ver. Bien, gracias. Hasta luego, hasta luego.